Muy bien, vamos a hablar de el tema, que es el tema educación vinculado a la pandemia, y para eso vamos a sumar esta noche aquí en la televisión pública a Mario Oporto, quien fuera en su momento ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires, exdiputado y actual titular del Consejo Federal de Educación, flamante titular del Consejo Federal de Educación. Mario, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, muy bien, estoy muy bien y todavía tengo que esperar que me voten los ministros provinciales para poder ser el Le iba a titular. consultar, le iba a consultar. Está propuesto y tiene que pasar por ese proceso. Es una propuesta del ministro y son los ministros provinciales en la asamblea los que Ajá. deciden por votación la aceptación o no. Espero que Bien, sí. bien, bueno, hablaremos seguramente más adelante, volveremos sobre ese tema Ojalá. o sobre ese dato, Mario. Pero nos interesaba conocer su opinión con respecto a esto que está pasando en el país, en Cava, ¿no? Se centra la discusión, pero en el país también, con la pandemia y con la suspensión de la presencialidad. ¿Cómo ve todo lo que está aconteciendo? Un tema que además terminó judicializado. Sí, terminó de la peor manera. Desde ya hace más de un año que estamos frente a la pandemia. Lo que hay que señalar concretamente es que la pandemia es una crisis, genera una crisis sanitaria. Estamos frente a una crisis de origen sanitario, no de origen educativo. Lo que ocurre es que hay medidas que se toman frente al virus, como es el encierro, o lo que se llamó cuarentena, que tiene repercusiones indirectas en el tema de educación. Por lo tanto, los ministerios de educación de las provincias, como el Ministerio Nacional, lo que deben hacer es pensar las dos posibilidades. Trabajar en el objetivo principal, que es el regreso a la presencialidad, pero también saber que ese regreso no va a ser ni un día para otro, ni homogéneo, ni todos juntos, ni en todas las regiones a la vez. Y por lo tanto tenemos que trabajar en el otro tiempo, que es la virtualidad. Creo que el 2021 va a ser un año bastante parecido al 2020, por lo menos en su primer mitad, y hay que pensar entonces en las dos posibilidades, sabiendo que la presencialidad es nuestro objetivo, pero también sabiendo que en cualquier momento, en una región o en la totalidad, una medida sanitaria puede interrumpir las clases. Claro, es casi ridículo, ¿no?, que haya referentes de la política que se sientan en la obligación de tener que aclarar que están a favor de la presencialidad. ¿Quién no está a favor de la presencialidad? Todos lo estamos. Pero claro, Claro. es un momento muy complejo. Y hoy se conocieron datos muy concretos y la verdad que bastante duros con respecto a cómo ha ido aumentando desde que abrió el ciclo lectivo los contagios en niños y niñas, que incluso muchos de ellos están internados. Veíamos el Garrahan hace instantes con la totalidad de las camas ocupadas. Un dato debe ser unido al otro. Mario, ¿cómo considera que esto debe leerse en la capital? Sí, por supuesto, desde el primer momento el gobierno nacional, y digo el gobierno de la educación, y yo en ese momento era un espectador porque no estaba en el gobierno, entendió que iba a acompañar las medidas sanitarias. Eso no significa que uno no quiera volver a la presencialidad, que no la desee, que haya considerado una buena hipótesis la posibilidad de que a partir de marzo eso iba a ser posible, y se trabajó para que fuese en las mejores condiciones. Ahora, hay una variable que es independiente a las decisiones educativas, que es la variable sanitaria, y el presidente, que ve el conjunto, es el que decide sobre las medidas sanitarias. Por lo tanto, la discusión ni política ni jurídica tiene que ser alrededor de medidas educativas, tiene que ser alrededor de medidas sanitarias. Claro. En la educación lo que tenemos la responsabilidad es, frente a la posibilidad de la presencialidad, de estar preparados para la mejor vuelta a la presencialidad. Y también estar preparados para tener los dispositivos de la virtualidad si esto es necesario, y hacer de los dos planos una tarea conjunta, porque vamos a tener un año de transición todavía. Bien, lo peor que puede pasarnos es que este tema quede sujeto a discusiones o tensiones electorales, ¿no? Debería ser otro el camino. Mario, ¿cómo ve el panorama ya a nivel nacional? Le pregunto por las provincias. Hace instantes el doctor Perrone mostraba gráficos en los que veíamos los parámetros que se acordaron en el Consejo Federal de Educación, justamente el regreso a la presencialidad. Esto de ver qué pasó en los últimos 14 días y compararlo con la quincena anterior, por ejemplo, ocupación
ocupación de camas, etcétera. Esos parámetros están, les diría que para todo el país, en rojo. ¿Por qué demoran tantos las provincias la decisión de suspender o por qué no toman la decisión de suspender las clases presenciales? Vuelvo a decirlo, hay provincias que consideran que están en condiciones de seguir la presencialidad como la están haciendo. En ningún caso la presencialidad es absoluta. Hay casos de alumnos que van una semana sí, otra semana no. Hay casos de alumnos que van un día a la semana. Hay grupos en algunas provincias que van un día sí, un día no. O sea, el esquema se hace ante cada particularidad. Hay distritos que han abierto las escuelas para que regresen los alumnos escalonadamente y tuvieron que cerrar porque los indicadores sanitarios alarmaron. Por lo tanto, no estamos frente a certidumbres. A mí me parece que es muy necio quienes en el griterío político exigen certidumbres. Lo que estamos frente a una necesidad de responsabilidad para poder dar respuestas pedagógicas, tanto en la posibilidad presencial como en la posibilidad virtual. Y es algo ajeno a la educación el que decide si las escuelas tienen que estar abiertas o tienen que estar cerradas. Nosotros queremos que si están abiertas sean en las mejores condiciones para los docentes y para los alumnos. Bien, cierro con una última pregunta. Presencialidad administrada. ¿Cómo no? Sí. Pensé le escucho. que iba a continuar. Presencialidad administrada, de eso se está hablando. ¿A partir de cuándo sería esto que usted dice, pedir certidumbre? La verdad que es ilógico en este momento porque todo está sujeto a los parámetros sanitarios, ¿no? Pero ¿cómo sería esa presencialidad administrada y si la están pensando para una fecha concreta? Sí, nosotros tenemos ahora una decisión del presidente de la Nación que vence el 30 de abril. Sí. Y será el presidente, después de recabar las opiniones y los datos de todos los sectores que trabajan en este proceso tan complejo de pandemia, que como todo tema complejo no puede tener soluciones simples. Va a ser él el que va a decidir cómo es la nueva etapa. Si la nueva etapa es de reapertura escolar, se hará administradamente. ¿Qué significa administradamente? Saber que no va a ser homogénea, que en algunos ciclos va a poder ser más acelerada que en otros. Yo lo vengo diciendo incluso desde el año pasado, que en localidades pequeñas, con escuelas con alumnos que no superan los 100 alumnos por escuela, es más difícil, es más fácil el retorno que en escuelas muy numerosas del conurbano. Yo creo que, por ejemplo, el secundario del conurbano va a tener más complejidades que de repente la escuela inicial de una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, para hablar de algo cercano. Está muy claro. Entonces, yo digo, dar respuestas simples, dar respuestas homogéneas, en donde creer que para todos los casos en la misma situación, es una equivocación. Parece que aquí lo que se necesita es sentido común, sensatez, no utilizar la situación tan grave para ventajitas políticas, o para el griterío de consignas que son sencillas en la consigna, pero son muy complejas en la realidad. Cuidar a nuestros alumnos, cuidar a nuestros docentes y tratar que la continuidad pedagógica exista, que el daño sea el menor posible. También no hay que tener la ingenuidad de creer que una pandemia de este tipo no va a traer ningún retroceso, ningún daño, ni nada para reparar. Y para eso también tenemos que estar preparados. Por eso yo digo que aquí hay tres tiempos. El tiempo de la urgencia, de la inmediatez, de las medidas sanitarias que se toman para cada periodo. El tiempo de la transición, a medida que se va a poder ir volviendo a las clases presenciales, hacerlo con la mayor seriedad y la mejor administración. Y también el tiempo del futuro, que es pensar qué educación queremos para todos los argentinos. Bien. Mario Porto, le agradecemos mucho su tiempo. Lo saludamos desde la televisión pública. A usted, muy amable por todo. Gracias.